bien, vamos a tratar esta tarde de contestar a 3 preguntas. ¿Qué es la cultura corporativa? Para empezar, porque no todos pensamos lo mismo acerca de la cultura. ¿Cómo se relaciona esta cultura corporativa con la rentabilidad? ¿Qué me puede decir que hay relación? Y un brochazo, nada más para terminar, sobre cómo desarrollar una cultura corporativa. ¿Ok? Hasta lo que nos dé el tiempo. Muy bien. Para entender qué es la cultura corporativa, una breve introducción de qué es la cultura para empezar. Aquel todo complejo, y todo complejo es como una unidad que incluye el conocimiento, las creencias, la moral, el derecho, las costumbres y cualesquiera otros hábitos y capacidades adquiridos por el hombre. Algo nos llevó a cierto momento, si hacemos un corte, decimos a esta persona o esta comunidad o este país tiene estas maneras de hacer las cosas, estas creencias, estos hábitos y podemos prácticamente describirlos. Lo interesante de esto es que todos los elementos de la cultura poseían una función que les dio sentido y que las hizo posible, es decir, por algo llegaron a la cultura que tienen. Entonces, cuando uno quiere hacer un cambio cultural, tiene que entender por qué actuamos como actuamos, ¿no? Trabajé con una organización donde querían implementar iniciativas, pero ¿qué pasaba? Era una organización en el Callao, llena de operarios, bastante antigua, donde los jefes hasta hacía muy poco tiempo consideraban que una iniciativa era una impertinencia, porque decían anteriormente, ¿cómo un operario va a saber más que yo? ¡Qué atrevimiento! Entonces, obviamente, trata de implementar una cultura de iniciativa, de innovación, ahí va a ser un poco difícil, toma tiempo. Mientras que otra organización con la que también trabajé, también en el Callao, también operarios, una iniciativa era reflejo del compromiso con la empresa. Entonces, era normal que cualquier operario se acercara al gerente y le dijera, se me ocurre esto, me preocupa esto, y era normal. ¿Por qué? Porque hubo todo un reforzamiento sobre las iniciativas, ¿no? Entonces, al final, si uno hace un corte hoy día, en una no hay iniciativa y en la otra sí, pero todo eso tuvo su razón de ser. Y finalmente, las asociaciones simbólicas, o sea, lo que asociamos con diferentes actuaciones, no son las mismas de acuerdo a donde uno está. Acá tengo un ejemplo, mientras que en la cultura occidental el rojo es el color del amor, en Mesoamérica el rojo es el color de la muerte. Queremos diversidad, queremos variedad de pensamientos para ser innovadores, para ver todos los ángulos de un problema, pero si no la gestionamos, ¿qué vamos a tener? Un montón de conflictos, ¿no? Entonces, ahí hay que trabajar temas de cultura. Lo principal de cultura, que llevada a la organización, no es más que, como decimos, la forma de trabajo que predomina en la organización. ¿Qué es lo que brota natural y espontáneamente de la gente, ¿no? Shane se considera el padre de la cultura organizacional, es de los teóricos que más ha trabajado, o sea que no puedo dejar de poner una definición de él. Dice que es el patrón básico de supuestos, creencias, costumbres que ha funcionado lo suficientemente bien como para ser considerado válido y por lo tanto enseñado a los nuevos miembros de la organización. Psicología básica, ¿no? Hago algo, me va bien, ¿qué tiendo? A repetirlo, ¿no es cierto? Entonces, la gran pregunta es, ¿la gente que se comporta en sus organizaciones como los directivos desean que se comporte para empujar el negocio, les va bien o les va mal? Pero no siempre les va bien. Y eso es lo que hacemos nosotros, hacer una consultoría para ver si les va bien o les va mal. Increíblemente, les cuento una anécdota de una compañía de taxis que hizo una consultoría hace unos años y yo veía que le pagaban salarios más bajos del mercado y le pregunto al dueño, ¿por qué le pagas salarios más bajos del mercado? No, porque sé que ellos sacan por su lado una tajada. Entonces, perfecto, tú estás haciendo todo para que quien entre a tu empresa se vuelva ladrón.
porque el que es ético y no va a sacar la tajada por su lado, no le conviene estar en esta empresa, ¿no? Y así vamos haciendo políticas y prácticas en la empresa que, si nos ponemos a analizar, refuerzan un comportamiento que no es el que queremos. Y eso es más común de lo que pensamos. Muy bien, algunas culturas, solamente para mencionar, que ustedes pueden ver cómo distinguir una de otra. Podemos decir si es una cultura más formal o informal, si es una cultura que tiene más burocracia o más innovación, confianza, una cultura donde hay mucha confianza o más bien la cultura del miedo, haz porque si no te castigo, ¿no? Una cultura donde hay más solidaridad o más competitividad, una cultura más amable o más hostil. Cualquiera que sea, por algo llegó a ser como es, y eso es lo importante entender. Nosotros podemos hacer una encuesta de clima, nos va a dar la foto, nos va a decir cómo se siente la gente ahora, pero la pregunta que TV Cultura es, ¿por qué la gente salió así en la foto? ¿Qué está pasando? Tanto positivo, ¿qué estoy haciendo bien? Como negativo, ¿qué estoy haciendo mal? La cultura hay que ver no solamente los ambientes, hay que ver cómo se relaciona la gente, hay que ver cómo se toman las decisiones, hay que investigar. Pero yo he puesto solamente el ejemplo de los sitios de trabajo, ¿no? ¿Qué cultura dirían que hay ahí? Todo el mundo concentrado en su tarea, un trabajo más bien individual, ¿no? Ni bueno ni malo. ¿De qué depende? De si está alineada con el negocio. Si yo tengo un negocio, por ejemplo, que estoy dando servicio al cliente a través de la web, es muy probable que necesite concentrarme en lo que estoy haciendo. Pero acá, miren, todos trabajando juntos. Tampoco está ni bien ni mal. Pero esta gente parece que para trabajar juntos, para el trabajo que tienen que hacer, necesitan mucha interacción. Entonces, tengo este tipo de oficinas. ¿Sí? Aquí, ¿qué vemos? Un directorio, les hace pensar algo más formal, ¿no es cierto? Pero miren, acá les muestro otro directorio, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué gente estoy atrayendo ahí? Quizá jóvenes, creativos, exacto. Si yo tengo una empresa de marketing, quizás yo quiero darles un ambiente donde ellos se sienten muy cómodos. ¿Por qué? Porque quiero retener al talento. Entonces, siempre en cultura hay que ver cuál es el negocio, lo primero. Acá tengo algunas otras, miren, cubículos, trabajo individual, ¿no? Que no se molesten unos a otros, quizás más formal, habría que ver. Y acá, quizás acá en este negocio necesito mucho más interacción entre la gente, que estén coordinando, porque lo que habla uno lo va a escuchar el otro y ahí están, ¿no? Entonces también depende del área en que estamos. ¿Toda empresa tiene una cultura? Sí, toda empresa tiene una cultura. El tema es si la cultura empuja el negocio o te juega en contra, ¿ya? Y decimos que es corporativa cuando la mayoría de miembros comparte esa cultura y cuando está alineada con el negocio. Y para esto hay que gestionarla. No viene gratis. Todas las grandes corporaciones tienen un área bastante fuerte de cultura. ¿Cómo hago que 84,000 personas alrededor del mundo sean similares? Dentro de la diversidad, similares. ¿Y por qué? Ahora vamos a ver el tema de la rentabilidad. ¿Cómo se relaciona la cultura con la rentabilidad? El plato de fondo. Bueno, la cultura controla la forma de hacer las cosas en la organización. Hemos dicho que uno entra a una organización y rápidamente va adoptando las formas de trabajo que se van enseñando, ¿no? Un ejemplo que me gusta dar, que me dieron gente de Tacna, fue que choferes cuando van de Tacna a Arica hasta la frontera manejan de cualquier manera. Pasan la frontera y son otros, ¿no? ¿Por qué? Porque el entorno determina en gran medida cómo te comportas. ¿Ok? Entonces, la cultura, que es el entorno organizacional, determina en gran medida cómo trabajas. ¿Sí?
Entonces, si la cultura controla las formas de hacer las cosas, va a ser el factor más importante en determinar el éxito o fracaso de la empresa. Entonces hay que ver toda la telaraña de ejemplo, políticas, procedimientos, recompensas. No tiene que ser recompensas pagadas, pero ¿cómo estoy gestionando yo la cultura para que esa gente, después de que 20 años tiene un hábito, cambie de hábito? ¿No? De eso se trata. Muy bien. Algunos ejemplos. Voy a citarles 2 investigaciones para que vean cómo viene el tema fuerte de cultura, que se hicieron en los años 80. Y en Estados Unidos ya el tema cultura está bastante difundido. Acá está entrando. Una es de James Hesed y John Kotter, que son profesores, catedráticos, investigadores de Harvard. Él dice, la cultura puede explicar más de la mitad de la diferencia en ingresos en empresas similares. Una empresa con una cultura corporativa, es decir, compartida por la mayoría de gente, alineada con el negocio y que se adaptaba a las novedades, a los nuevos contextos, versus una que o no era gestionada, la mayoría de gente no abrigaba esa cultura, sino que unos sí, unos no, habían subculturas, o no se adaptaba. Miren la diferencia en el precio de la acción en un periodo de 11 años. Esta creció 901% contra 74%. El crecimiento del retorno de 682% está solamente 166%. Y miren en lo que es el ingreso neto, ¿no? Estas crecieron 756% contra 1%. Entonces, este tipo de investigaciones abre todo un campo para analizar, oye, ¿cuál es el poder que puede tener la cultura? Antes de pasar a la siguiente investigación, muy rápida, piensen ustedes, ¿cuánto pueden gastar en una reunión de directorio? 2 horas todos mis gerentes reunidos. Y depende cómo trabajen juntos, esa reunión puede ser tiempo perdido o puede ser tiempo sumamente bien aprovechado. ¿Cuánto invertiste en 2 horas de todos mis gerentes? Ahí nomás tú puedes sacar. Si eso lo multiplicas por toda la organización, imagínense la cantidad de dinero que se va al agua cuando la gente, en vez de ir hacia el norte donde queremos ir, va hacia el oeste, va hacia el sur, ¿no? Esta investigación, muy buena también, con Cameron Díaz y Robert Quinn, bueno, también en Estados Unidos, como le digo, fueron los inicios de esto. Se dio en un momento donde una serie de sectores, los que han escuchado de Porter da unos lineamientos sobre mercados donde te conviene invertir porque hay posibilidades de, digamos, entrar y tener éxito. Y lo último que quieres es un mercado saturado de competidores, donde las barreras de entrada son bajas, cualquiera entra, ¿no? Donde no tienes poder sobre tus proveedores, donde tus clientes tienen muy buenas ofertas y tienen mucho poder de decisión porque hay gran competencia. ¿Y qué pasó mientras quebraba American Airlines, British Airways? Southwest Airlines entra al mercado con una nueva táctica y una cultura muy sólida y retorno 21.7%, totalmente fuera de lo que cualquiera podría imaginarse. Walmart 19.8% cuando Kmart estaba quebrando, Sears estaba quebrando, ¿no? Y el sector estaba saturado. Tyson Food, similar. Todos estos eran sectores absolutamente saturados en su momento. Entonces dijeron, ¿qué pasó acá? Y empiezan a investigar y llegan a la conclusión de que no solamente habían venido con ideas innovadoras, sino que tenían una cultura muy sólida, muy potente, donde habían logrado que, por ejemplo, en la línea aérea los propios pilotos ayudaran a cargar maletas, a ver el combustible, o sea, que todos hacían multifunciones, cosas que normalmente no se iban a hacer salvo que tuvieras un gran compromiso. Y además pagan menos que la competencia, o sea que ni siquiera por plata. Crea un fuerte valor intangible, difícilmente replicable por la competencia. Y ahí me gusta mencionar, que si hay gente de otras cadenas, pero Wong,
¿quién ha podido copiar el servicio de Wong? ¿No? ¿Por qué? Porque la cultura toma su tiempo en desarrollarse. Entonces tú logras romper el mercado con una cultura, con un servicio, y para que tu competencia, las máquinas se compran, la tecnología se compra, pero la gente no es tan fácil. Entonces, para poder imitar a un Wong, ¿ha habido alguien que ha podido imitar el servicio Wong? Creo que hasta ahora no, no es cierto. Pero eso fueron años de trabajo, no fue por casualidad. Permite interiorizar las conductas deseadas. Qué maravilla que la gente ya lleve su chip mental lo que deberían hacer. Por ejemplo, en salud y seguridad, que todos usen sus guantes como deben de usarlos. Nadie les tiene que decir nada, por propia convicción. ¿Ok? De eso se trata, ¿no? Y además, si ves a alguien que no lo esté usando, oye amigo, tus guantes. Eso se trata de cambiar la cultura. Reduce los costos de supervisión, control y reprocesos. Obviamente, si la gente está comportándose como la empresa necesita que se comporte por convicción propia, entonces se reduce muchísimo todo lo que es estar detrás de la gente para convencerla. Mejora el servicio al cliente. Primera ley de servicio al cliente. La gente trata al cliente como se siente tratada por la empresa. ¿Cómo logro el compromiso, la buena voluntad de la gente, que la gente quiera a la empresa y se rompa por hacerla quedar bien? Aumenta significativamente la motivación, satisfacción y el clima laboral. Estamos hablando de compromiso, estamos hablando de que tú actúas por convicción propia, no porque tengas la guillotina al costado. Entonces, obviamente, aumenta muchísimo el clima laboral. Crea compromiso entre la marca y los contribuidores, ¿no? Porque amas a tu empresa, amas a tu marca, sientes que es lo máximo y obviamente estás motivado de trabajar ahí y estás contento y estás comprometido. Alinea los esfuerzos organizacionales con los objetivos del negocio. Esto es fundamental porque cada esfuerzo, tenemos la gente 8 horas de trabajo y una determinada energía, tanto física como emocional. Y si esa se va, díganme ustedes, cuando están realmente molestos por una injusticia o por algo que les está molestando en su trabajo, ¿se pueden concentrar en trabajar? ¿Pueden estar creativos, productivos? ¿Todo el mundo lo ha sentido? No, al contrario, te bloqueas y no avanzas. Bueno, imagínense gente que está, una cajera en un supermercado que en vez de estar pensando en rapidez, servicio al cliente, está pensando en cómo hago la trampita para sacarme unos centavos. ¿En qué está concentrada? ¿No? Entonces, toda esa energía y ese esfuerzo, en vez de ir al cliente a ayudar a la empresa, se va a ponerle piedras en los zapatos. Permite maximizar la inversión en entrenamiento y desarrollo. Cuando uno tiene bien claro qué quiere para su empresa, ahí apunta. No se le va el presupuesto de recursos humanos, de reclutamiento y selección en algo o en personas o en entrenamientos que no me van a ayudar con lo que yo necesito. Brinda un marco para definir incentivos y promociones. ¿A quién promuevo? ¿A la persona que va a dar un ejemplo, al líder que yo quiero, o promuevo al que me cae bien? Entonces hay que gestionar para reforzar la cultura con cada acción y no desacreditarse. Muy bien, un brochazo en unos minutos de lo que sería cómo gestiono la cultura, ¿ya? Porque como les decía, la cultura deseada lamentablemente no se puede obtener por medio de órdenes y reglamentos. Yo no le puedo decir a alguien, comprométete con la empresa. No, le puedo decir llega puntual porque si no te voto, pero no le puedo decir comprométete. En los sentimientos manda uno. Entonces, lo que pueden hacer los directivos es gestionar con sabiduría aquellos aspectos que sí pueden controlar para que brote la cultura deseada natural y espontáneamente. Ese es el trabajo que hacemos justamente, ¿no? Entonces, si yo quiero estas formas de trabajo, quiero que la gente se comporte así. Una capacitación no te va a ayudar. Hay todo un mundo debajo
de esta forma de trabajo que tiene que estar articulado y todo alineado para que dé esto. Valores, creencias, pero no los escritos. Al menos que los escritos se vivan, ¿no? Las políticas, ¿están de acuerdo a lo que yo digo? ¿No? O a lo que se ofrece. No vaya a ser que el gerente de recursos humanos diga algo, el gerente de ventas otra y el de finanzas tacha el cheque y todo quedó en nada. Entonces, ¿quién manda? ¿No? ¿Qué incentivos? ¿Qué incentivo y a quién incentivo fundamental? ¿Qué y en qué desarrollo? ¿A quién promuevo? ¿A ese que vendió más? Aunque hizo algunas trampitas, ¿no? Aunque le puso cabe al compañero, el que me llenó el almacén de producción, de mercadería, o el almacén del cliente y ahora el cliente no sabe qué hacer, o a ese que realmente hizo un buen mix de productos y realmente está empujando lo que nosotros le hemos pedido. Bueno, cómo trabajo comunicación, las capacidades, las competencias, el compromiso y, por decir algo, fundamental el liderazgo. Justo ahora en el módulo me preguntaban, ¿y cómo haces para que llegue a todo el mundo? ¿Cuál es el gran canal de la organización? ¿Quién lleva la cultura que los directivos quieren hasta la base ancha donde está todo el mundo? Los líderes a todo nivel, ¿no? Si lo dejas a nivel directivo y no trabajas todo mandos medios hasta el supervisor, no hay manera. ¿Cómo? Te lo van cambiando y tú mides arriba, mides abajo y es otra organización. Muy bien. Solamente para recordarles, depende del negocio, la cultura. A veces me dicen, ¿pero qué cultura? ¿Cuál es tu negocio? Le pregunto yo. Estamos hablando de una mina. Quizás ahí la cultura tenga mucho que ver con ser muy cuidadoso. Esto no es broma. Un camión de estos te pasa por encima de una camioneta y ni siquiera se entera, ¿no? Entonces hay que seguir las reglas, ser muy cuidadosos con la seguridad, ¿no? Seguir las pautas. Entonces tiene que ser una cultura por el lado de seguir pautas. Pero acá, por ejemplo, la sanidad es fundamental, ¿no? Pero aquí, de repente, estoy trabajando algo creativo, ¿no? Y aquí, de repente, no sé, por decir, no es propaganda, pero un Pricewaterhouse o un Deloitte o una banca que tienen que estar muy formales, ¿no? Pero igual trabajar en equipo. También tienes que ver la diversidad de gente que va a trabajar. Gente, los famosos millennials, es gente joven que le gusta trabajar en sus tiempos, puede serlo, o es una persona mayor que está acostumbrada a trabajar de otra manera, ¿no? Hacemos un curso que es de generaciones en el trabajo, muy interesante. Mujeres, ¿hay cabida para mujeres? Estamos trabajando equidad de género, etcétera. Entonces, ¿cuál es tu negocio y qué gente es la que va a romperla en el negocio? ¿Qué perfil? Entonces, mi cultura alberga ese perfil de gente, es atractiva para ese perfil de gente, porque si no, ¿cómo retengo a quien va a hacer la gran diferencia? Y no solamente tenemos edades, tipos de negocio, tenemos culturas, ¿no? Estamos trabajando con comunidades campesinas, estamos trabajando con pescadores, una cultura totalmente diferente que trabajar con gente en el campo. Entonces, toda esa diversidad la tenemos que tener en cuenta para gestionar la cultura. Esta es, creo que la última foto. Miren la cultura de Google. En diferentes oficinas. Así puedes bajar las escaleras, así se reúne la gente. ¿Por qué? Porque quiero gente muy joven, que trabajen en equipo, que se sientan como en su casa y quiero retenerlos. Entonces, les hago un ambiente donde ellos se sientan bien. También tienen gimnasios, comida, pueden ver en YouTube. Y finalmente, esta es la última lámina, el proceso de cambio de una cultura. Al inicio, ¿no? Lo amarillo es el proceso de cambio. Al inicio me concentro en diagnosticar qué hay ahora, se analiza con la directiva hacia dónde queremos ir, qué cultura necesitamos para potenciar el negocio. Y luego viene un esfuerzo muy, muy fuerte para ir al cambio de
costumbres y hábitos, muy, muy fuerte. Y mientras más grande sea la brecha, más grande. Y después unos refuerzos para anclar esa nueva cultura en la organización, ¿no? Porque a veces la gente empieza a cambiar, te distraes y retrocedes. No, entonces hay que dar los esfuerzos. Y este es el nivel de intervención. Al principio poco, de ahí tienes que intervenir muy fuerte y de ahí vas dejando. Y dejas a la empresa en otro estadio. Muchas gracias.